República de Cuba, 4 de enero de 2026. Hoy analizamos un decreto presidencial que declara 2 días de duelo nacional. Indagaremos en el suceso que lo motiva, un presunto ataque de Estados Unidos a Venezuela, y profundizaremos en las consecuencias de este evento, la muerte de 32 ciudadanos cubanos y sobre todo las implicaciones políticas de este anuncio oficial. Bueno, vamos a desgranar esto. Tenemos delante un documento oficial, un decreto presidencial, el 1147. Y lo primero que establece es una medida muy seria: 2 días de duelo nacional, a partir de las 6 de la mañana del 5 de enero. Y es importante entender lo que esto significa en la práctica. Claro, porque el decreto es muy específico. Ordena que la bandera de la estrella solitaria, se ice a media asta en todos los edificios públicos, en instituciones militares, y además se suspenden todos los espectáculos públicos y las actividades festivas. Es una señal a toda de nación, una pausa en la vida cotidiana para decir que el país está de luto. Exacto, una pausa obligada. Pero la pregunta clave es, ¿por qué? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El decreto expone el motivo, y el lenguaje es contundente. Con profundo dolor, nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, Ahí está. no deja ningún lugar a dudas sobre a quién se señala como responsable. Es que la elección de las palabras aquí es fascinante. No es un incidente, no es un conflicto. Lo califica de criminal ataque. Claro. Y se refiere a Venezuela como la hermana república. Este lenguaje no es solo descriptivo. O sea, es una declaración política potentísima. Establece un marco narrativo al instante. Desde luego. Una agresión ilegítima contra un aliado que es casi familia. Y esa agresión, según el texto, tuvo un coste humano muy alto para Cuba. Confirma que en la madrugada del 3 de enero perdieron la vida 32 cubanos. Sí. Y no eran civiles, eran personal en misión representando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. Este es un punto crucial, yo diría. Porque el decreto oficializa no solo las muertes, sino también la presencia de personal militar y de seguridad cubano en Venezuela. Y lo justifica, además. Claro, especifica que estaban allí a solicitud de órganos homólogos de ese país. Esto contextualiza su presencia como parte de una cooperación oficial entre gobiernos. O sea que no es una intervención unilateral. Exacto. Es un intento de blindaje legal y diplomático. Además, se describe cómo murieron. El decreto dice que cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos. Se les presenta como héroes. Totalmente. Se habla de su actuación heroica y de cómo supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas. Vaya. Esa es la función de un documento como este, ¿no? No solo informa, construye un relato de martirio y de patriotismo. Transforma una pérdida que es dolorosísima en un acto de sacrificio heroico. Eso es, por una causa defendida por el Estado. La férrea resistencia es una imagen muy poderosa que busca inspirar orgullo y unidad en medio de la tragedia. También hay detalles formales que me llaman mucho la atención. El presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, invoca artículos específicos de la Constitución. Sí, y de la ley. No es una decisión arbitraria, se enmarca en la legalidad del Estado. Correcto. Se citan los artículos 125 y 128 de la Constitución y la Ley 136. Esto le da al acto una solemnidad y una legitimidad institucional absolutas. Y mira quiénes son los encargados de hacer cumplir el decreto. Pues fíjate, porque eso es clave, los ministros de las Fuerzas Armadas, del Interior y de Relaciones Exteriores. ¿Qué nos dice eso? Nos indica que la crisis se está gestionando en 3 frentes a la vez: el militar, el de la seguridad interna y el diplomático. Es la formación de un gabinete de crisis de facto. Vale. Y para terminar, hay una última línea en el documento, justo después de la fecha, que me parece muy, muy significativa. A ver. Año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ese es un detalle que no se debe pasar por alto. Para nada. Ancla este evento trágico, esta declaración de duelo, directamente en la historia y la ideología de la Revolución cubana. O sea, lo conecta con el mito fundacional. Claro. Al vincularlo con la figura de Fidel Castro, se eleva el suceso. Ya no es una crisis actual, es un capítulo más en una lucha histórica de resistencia. Enmarca el sacrificio de estos 32 cubanos dentro de un legado mucho más amplio. Precisamente.
Es un mecanismo para reforzar la cohesión ideológica en un momento de crisis nacional. Así que, ¿qué nos dice en conjunto este documento? Por un lado, anuncia oficialmente un suceso gravísimo, con acusaciones directas a una potencia mundial. Sí, Y por otro, gestiona el duelo nacional y a la vez construye una narrativa de heroísmo y unidad frente a una agresión. este decreto es un ejemplo perfecto de cómo un texto administrativo se convierte en una poderosa herramienta de comunicación política. Cada palabra está medida. Medidísima, para informar, pero también para interpretar los hechos, para dirigir la emoción pública y para consolidar una postura geopolítica. Esto plantea una reflexión final. El decreto establece una versión oficial de los hechos apenas 24 horas después de que ocurrieran. Una velocidad increíble. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo un documento así, emitido tan rápidamente, no solo moldea el sentimiento de una nación, sino que también busca fijar el punto de partida de toda la narrativa histórica y la respuesta internacional? Exacto, a un conflicto que, en realidad, apenas acaba de comenzar.